Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar paso a la palabra y les pido que hagan sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Y quiero darles la bienvenida, hermanos, una vez más. Gracias por estar aquí. Y a todos los que nos están viendo a través de la internet también les damos la bienvenida. Y bueno, hermanos, les pido que en esta tarde estemos atentos a lo que el Señor nos va a dar y que les pido de antemano una pequeña disculpa porque voy a estar como dando un poquito de tos. Pero bueno, que esperando que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a dar paso a la palabra y continuamos con la serie El mensaje de Jesucristo para su iglesia, amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Alguien se acuerda cuál fue la serie pasada? Una iglesia. ¿Alguien se acuerda cuál fue la serie pasada? La serie, no la predicación pasada. La serie mensaje de corazón abierto. Corazón abierto. Amén. Estamos en esta serie ahorita que es el mensaje a la iglesia, el mensaje de Jesucristo para su iglesia, y esta es la predicación, el sermón número 20, hermanos. ¿Cómo ven? 20 ya. Parece que no se ha sentido, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque venimos con ese deseo de escuchar al Señor, amén. Este sermón el de esta tarde se llama El mensaje a la iglesia de Filadelfia, parte 2. La iglesia amada, amén. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, parte 2, la iglesia amada. Y vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8 nada más, hermanos, amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí vamos a parar, hermano. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde. En el nombre bendito del Señor Jesucristo estamos delante de su presencia y, Padre, queremos ponernos en sus manos, pidiéndole que se mueva con libertad, Padre, a través de su Espíritu en cada corazón. Que prepare, Señor, este tiempo que cada uno de los que están escuchando y van a escuchar a través de la internet, Padre, sabemos que su palabra es viva y eficaz, Padre, y yo le pido que usted quite todo obstáculo, Padre, que todo aquello que quiera impedir, y que podamos estar atentos a su voz, porque usted es el que habla, Padre. Sabemos que usted está con nosotros y en nosotros, Padre, y queremos ser instruidos de acuerdo a su voluntad, con su palabra, Señor, y como usted lo sabe hacer solamente, con sabiduría, con amor, con paciencia, con denuedo, Padre. Yo le pido que usted me tome en sus manos y que unja mis labios. Padre, ayúdeme por favor, Señor, se lo ruego humildemente. Si hay algo que esté, Señor, fuera de su voluntad, que no sea de parte suya, por favor, Señor, ayúdeme, y en su omnisciencia, que todo lo sabe, Padre, deténgalo, Padre. En sus manos estamos, Señor. Bendíganos con su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 8 días hablamos dimos la introducción, se puede decir así, y vimos que cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta. ¿Se acuerdan? Vimos que se presenta, que se hace otro tipo de presentación ante esta iglesia. Y vimos también que este es el mensaje, uno de los mensajes más hermosos que pues, se pueden encontrar a las 7 iglesias también. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la iglesia amada, y vamos a ver por qué es la amada. Si Jesús se presentó, ¿se acuerdan? Como el santo, ¿sí? Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, y esto dice, ¿quién? El santo. Sabemos que en su esencia Dios es santo, amén. Y es el único atributo que Él tiene, donde cual se repite 3 veces para enfatizar que Él es santo, que Él es puro,
que Él es genuino y que Él es el único y que no hay nadie. Amén. Amén. Y que solo Él habita en la santidad. También vimos que Jesús se presenta como el verdadero. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra viviente, la palabra verdadera y Él es el camino verdadero. No hay nadie, Él es auténtico y original. Amén. ¿Por qué? Porque vimos que había falsos, hay falsos que se dicen ser verdaderos, pero son falsos. También vimos que a Él fue a que se le fue dada la llave de David. O sea, Él es el que tiene toda la autoridad. ¿Se acuerdan? Hace 8 días vimos que el que tiene una llave es que tiene autoridad. ¿Sí? Es el que tiene la autoridad para abrir y cerrar. Es el único que tiene acceso a ese lugar. Él puede abrir cuando quiera y cerrar cuando quiera, y Dios también es como cuando le delegamos a alguien ese derecho, pues estamos delegando también la autoridad. Amén. Entonces vimos que de acuerdo a esa autoridad que le fue dada, solamente Él abre y Él cierra. Amén. Y bueno, vamos una vez que se presenta con sus nombres divinos y únicos que vimos hace 8 días, le dice a la iglesia enseguida, a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Una vez más, como a todas las iglesias, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué le pone una puerta abierta a esta iglesia? ¿Sí? Fíjense, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Un elogio de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Amén. Un elogio. Yo conozco tus obras. Aquí se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural, ¿sí?, del Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que recordemos que el Señor tiene, ese es uno de sus principales atributos, Él es omnisciente. O sea, Él es todopoderoso, y en el todopoderoso está la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y la omnipotencia. Entonces, uno de los atributos que quiere decir que Él conoce toda ciencia y conoce todo lo que va a pasar y lo que ha pasado. Recordemos que hemos visto que Él ya sabe, desde antes que nosotros pensemos, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Eso es maravilloso, amén. Por eso a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que ahorita yo le pedí al Señor, si hay algo que a lo mejor no viene de parte tuya, tú que lo sabes todo, pues antes, ¿verdad? Frénalo. Entonces, yo conozco tus obras, le dice esta iglesia, dándole a entender que Él se refiere a ese conocimiento sobrenatural que solo Él tiene. Y nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos, no menciona ninguna crítica. Amén. Si se dan cuenta, aquí no hay un pero. Amén, hermanos. Amén. Y esta frase expresa una declaración general, sin especificar a qué obras se refiere. Porque a todas les dice, ¿se acuerdan? Yo conozco tus obras. Les empieza a elogiar, pero después viene el pero y les derrumba todo. Entonces aquí, sin especificar exactamente o en general a qué obra se refiere, Él le da un elogio. ¿Sí? Aunque ya sabemos de antemano que las obras están expuestas a su omnisciencia, como lo estoy diciendo ahorita. ¿Qué quiero decir? Que es como cuando le dio el mensaje a la primera iglesia con la que empezamos, que fue a Éfeso. Has perdido tu primer amor. Vimos que muchos hacemos cosas para Dios, pero que no provienen de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, solamente Él conoce las intenciones con las que hacemos las obras y conoce las intenciones con las que estamos aquí. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, algo que es bien importante de recordar es que aunque las obras, hermanos, fíjense, aunque las obras no son acumulación para la salvación, ¿están de acuerdo? Las obras no son acumulación para la salvación, sí guardan relación para las bendiciones terrenales, ¿sí? Y con los galardones que Cristo va a dar a sus fieles. Porque se acuerdan que sí va a haber recompensas, amén, hermanos. ¿Qué decía Pablo? He peleado la buena batalla, por lo tanto me espera corona de vida. Amén. Entonces, sí tiene que ver, sí tiene relación con las bendiciones terrenales, mas no con la salvación, porque somos salvos por gracia, por fe, amén.
O sea, no por las obras. Así es de que esta es la única iglesia que parece, hermanos, no recibir ningún llamado de atención. Claro, ¿con cuál otra? ¿Alguien se acuerda de qué otra iglesia? ¿Se acuerdan que hay otra iglesia que también? Esmirna. Otra iglesia que fue fiel, que a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, ¿se acuerdan que estaba en un lugar donde a lo mejor no dejaban ni vender ni comprar? Les cerraban las puertas, eran atacados por los judíos que estaban en contra de Jesús, que Dios le llama la sinagoga de Satanás, ¿se acuerdan? Entonces, no era una iglesia perfecta, hermanos, porque no existe tal, amén. Pero el Señor, ¿saben qué? No la reprendió. Escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. El mensaje tan hermoso que ahorita se está dando es para nosotros. Amén. Es para nosotros. O sea, todos los mensajes han sido para aquí, para nosotros. Y este mensaje tan hermoso también. Aquí hay Filadelfos. Bueno, Esmirno también, ¿verdad? Vamos a llamarle Filadelfos. Aquí hay Filadelfos, a ver, díganme. O hay quien se está esforzando por ser Filadelfos. Vamos a ver ahorita lo que ellos hacían. Vamos a ver por qué Jesús les halaga o les hace este halago, ¿sí? Este elogio a esta iglesia. No le reclama nadita, hermanos. ¿Cuántos nos sentimos gozosos por eso? Que te diga, Señor, no tengo nada contra ti. Porque a nosotros les dijo, tengo algo contra ti. Amén. Pero que a nosotros nos diga, no tengo nada contra ti. Yo conozco tus obras. Aún a pesar de tus fallas, de tus debilidades, tú te estás esforzando. Ese es el mensaje principal de el mensaje principal o la esencia de este mensaje, el que Jesús no le reprocha nada más, sino en cambio le dice, sigue como vas. Amén. No era una iglesia perfecta, hermanos. La gente que está atacando nos quiere ver perfección. No es así. Nadie vamos a ser perfectos hasta que nos seamos glorificados. Amén, que estemos allá arriba. Amén. Entonces, ante las dificultades que enfrentaron, no perdieron la fe, sino permanecieron firmes. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos pasado por muchísimas cosas? Perdón, en el transcurso de estos 2 años, hemos pasado por situaciones, momentos de a lo mejor desesperantes, por pruebas un poco difíciles, pero hemos permanecido firmes. ¿Cuántos, hermanos? Amén, ¿verdad? Amén. Tenemos el caso de nuestra pequeña Sarita, ¿no? Dentro de todo, sí, a lo mejor sí llega un momento en que, híjole, bueno, pues Señor, pues hágase tu voluntad, pero estás como en esos momentos de que pues no estás así en paz, ¿verdad? Pero tenemos la tranquilidad en el que el Señor está obrando. Entonces le dice, yo conozco tus obras. Las obras de Filadelfia eran evidentes delante del Señor, hermanos. ¿Saben qué? No solo por su apariencia exterior, sino por la calidad de su interior que tenía esta iglesia. Eran evidentes ante el Padre. Y algo que caracterizaba primordialmente esta iglesia de Filadelfia era eso. Era algo que caracterizaba primordialmente a esta iglesia, que el Señor conocía su interior, las intenciones con las que se sacrificaban, que aguantaban la persecución. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Él conoce el corazón y las intenciones por las cuales ustedes manejan, como ayer, 2 horas en el invierno, nevando. ¿Verás? Él conoce la intención. A lo mejor no la haces para que... Él sabe si tú lo haces para que vean que yo manejo, no me importa, que yo de todo por el Señor. Él sabe. O cuando Él sabe porque tú quieres amar a Dios. Porque tú quieres agradar a Dios. Amén. Filadelfia era una iglesia de frutos, de obras y frutos agradables al Señor. Amén. Filadelfia era una iglesia de obras y frutos agradables y gratos al Señor. Sus obras eran evidentes y de olor grato al Señor. Amén. O sea, sus obras no eran para ser salvos. ¿Sí?
pero las hacían porque eran salvos y las hacían porque amaban al Señor. ¿Cuántos dicen amén así? O sea, lo que nosotros hacemos, como les digo, no lo haces para ser salvo, sino porque ya eres salvo, tienes que dar fruto, pero también porque amas al Señor. Y el Señor se goza con todo, o se gozaba con todo lo que hacía esta iglesia de Filadelfia, porque lo hacía únicamente para glorificar su santo nombre. ¿Amén, hermanos? No había otro propósito que no fuese el de honrar, glorificar, exaltar el nombre del Señor en esta iglesia. Amén. Eso es lo que debe de continuar en nosotros. En nosotros. Nos estamos esforzando. Dios quiere que sigamos así. Amén, hermanos. Este es un mensaje sin reproche en este momento. Sigue como vas. Llévense esto, hermanos, hoy. Sigue como vas, dijo. Que a lo mejor no que diga, como le dijo Dios al diablo, ya ves a mi siervo Job, pero sí, hermanos, que diga, este es mi hijo. Este es mi hijo, sigue como vas. Amén. Entonces todo lo que hacían, su propósito era glorificar y exaltar el santo nombre, y a la vez por medio de estas obras, hermanos, fíjense, se hacían merecedores de las bendiciones terrenales. Aunque el verdadero cristiano, ¿sabe una cosa? Alaba a Dios, le dé o no le dé. Amén. Pero díganme quiénes de ustedes de aquí, díganme quién no nos ha bendecido aún aquí al Señor. Amén. Son merecedores, hermanos. Cuando nuestra adoración a Dios es de un corazón sincero, un corazón que se está esforzando, nosotros somos bendecidos por nuestro Dios. Si dice que hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos, y más para nosotros. Amén, hermanos. Así es que vamos a conocer un poco más a profundidad por qué nuestro Señor Jesucristo elogia a esta iglesia. ¿Sí? Y en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo elogia a esta iglesia por 3 razones primordiales, de acuerdo a este versículo. Primero, número 1, tienes poca fuerza, le dice, ¿ven? Tienes poca fuerza. Poca fuerza significa lo que está diciendo es falta de fortaleza. ¿Ok? No de que estés débil o que no comas, sino falta de fortaleza. Y se refiere, hermanos, fíjense, aquí está lo hermoso, van a entender por qué. ¿Por qué estamos así? En parte, ¿ok? En parte. Ahorita vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar más adelante, pero se refiere a la condición minoritaria de los creyentes de Filadelfia. O sea, en la era de la iglesia de Filadelfia se caracterizaba por congregaciones pequeñas. Y eso, de acuerdo a las normas humanas, pues son débiles, amén. Ahorita usted hay iglesias aquí inmensas, ¿verdad? Están llenas con 400, 500 mil miembros. Y para ellos nosotros somos nada. O sea, no les preocupa hasta cierto punto, no hacen nada, déjalos. Sí les preocupa cuando nosotros damos con todo, con el Evangelio. Okay, entonces, la era de esa iglesia Filadelfia se caracterizaba, ¿se acuerdan que todas esas iglesias eran ricas? En parte por las pepitas de oro, por los comercios que tenían. Es más, Filadelfia es conocida con el nombre también de la puerta. Fíjense, eso no lo vamos a tocar, pero de la puerta, ¿por qué? Porque estaba en un lugar estratégico donde pasaban para ir a todos lados también. Era un tráfico de comercio, un tráfico para negocios como lo he dicho aquí, por ejemplo, Chicago. Aquí en Chicago se hacen negocios de todo Estados Unidos, es donde más se hace. Aparte de Nueva York y Washington, ¿no? Pero bueno, la era de esa iglesia eran congregaciones pequeñas y de acuerdo con las normas humanas son débiles, pero de acuerdo con Dios no es así, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles es cuando más fuertes somos de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios.
Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:10 dice, le voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. ¿No dijo él mismo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, era Cristo, es Cristo el que habita en nosotros. Entonces, por supuesto, hermanos, que esto es la verdadera fuerza. Amén, hermanos. O sea, ¿saben por qué somos fuertes? O sea, en sí, en Cristo, porque por la predicación de la palabra. Nosotros le predicamos a la gente y no lo quieren hacer. Nos llaman fanáticos, nos llaman exagerados, somos muy herméticos, muy estrictos. ¿Sí? No, era por la predicación. Y era lo que le pasaba a esta iglesia. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que enfrentaban. Miren, esa iglesia, hermanos, tenía un dios que se llamaba el dios Eros, que es el dios erótico. ¿Saben una cosa? En aquellos tiempos no estaban en el closet, como ahorita ya se destaparon del closet. Había homosexuales, lesbianas, y eso lo rodeaba la iglesia de Filadelfia. Y a pesar de todo eso, como a hoy, ellos permanecieron firmes. Su testimonio era bien recto y bien cuidadoso. Amén. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, hermanos, ¿sí? Pero sus obras eran irreprensibles. ¿Cuántos de los que estamos aquí, honestamente, nos estamos esforzando por dar un buen testimonio? Amén. El Señor quiere que sigamos así. Hoy en esta tarde el Señor nos quiere pedir que sigamos, nos está pidiendo que sigamos adelante así, y no tiene queja para los que estamos haciendo esto. Y yo creo que aquí habemos muchos. Amén. Amén, hermanos. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a la clase proletaria, sin poder político ni económico, ¿sí? Pero guardaban un excelente testimonio. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando estamos verdaderamente esforzándonos por servir a Dios, miren, se los digo, la gente lo nota. Los que están contra nosotros, contra Cristo, no contra nosotros, ¿ok? Sino contra Cristo, nos quieren dar con todo. Pero los que verdaderamente quieren cambiar y andan buscando, reconocen, saben que somos diferentes. Amén. Tienes poca fuerza. Filadelfia tuvo la oportunidad frente a ella, hermanos, y supo lanzarse al desafío. Amén. Fue en conquista de la victoria. O sea, sabían de antemano que no eran en sus fuerzas. Como dice el canto tan hermoso que cantamos, no es en mis fuerzas, sino en tu poder. Me fortalezco en tu gracia. Amén. Confío solo en Él. Me aparto de la inmundicia, los deseos y la idolatría. ¿No dice así el canto? Eso es lo que hacían los filadelfos. No se contaminaron con nada, hermano. ¿Por qué creen que los... Imagínense, hermanos, yo me emociono, que Cristo te elogie. Que te diga, ay, me siento orgulloso de ti, hijo. Ay, Dios mío. Como cuando le dijo a Moisés, a Salomón, pídeme lo que quieras, te lo mereces, mi hijo. Amén. Eso estamos aquí. Hoy, hermanos, el Señor nos quiere que nos mantengamos firmes. Amén. Que tomemos la oportunidad, que esta oportunidad que tenemos enfrente de nosotros, tomemos el desafío y nos sigamos esforzando, hermanos, para dar testimonio a nuestras familias, a nuestros hijos, que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Amén. Y que ellos puedan también ser hombres fieles y mujeres fieles a Dios. Amén, hermanos. Amén. O
sea, ellos se lanzaron a la victoria, hermanos, a conquistar la victoria. No les importó lo pequeño que eran. No les importó la poca fuerza que tenían. Ellos confiaban en el Señor y en Él se fortalecían, amén. O sea, ellos salían y no estaban esperando a que saliéramos todos en grupo. No, hermanos. Ellos, a donde estaban, yo decía en la mañana que hay una iglesia que la menciono muchas veces, la conocemos. Aunque hagan lo que quieran, nosotros diremos que no están en la verdad. Pero miren, algo que les voy a decir es cierto, que no paran de trabajar. Y no me refiero nada más a los testigos, ¿ok? Es otra iglesia que está ahí donde va mi hijo. Oh, hermanos, no, ellos están sobre las esposas en las fábricas y invitan, y ya cuando se van, ándale, ya me voy, ándale, esfuérzate, te invito, no sea mala. Si no tienes, venimos por ti, yo vengo por ti, mira, nomás háblame. Y los hombres acá, y los jóvenes, hermanos. Cuando di una conferencia del Dios de la música, ¿saben qué se llenó? De iglesia, que llevaron todos ellos, porque quisieron que los invitara. No, hombre, llevaron invitados, hermano. Como usted quiera. O sea, no vamos a tocar el tema de que si cambian, si le predican la verdad. Trabajan. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nosotros, aunque somos poca fuerza, pero que nosotros hablemos. Como lo vamos a ver más adelante. Amén. Amén, hermanos. Esto lo hacía una iglesia digna de elogiar al Señor. De modo que eso es lo mismo que nos dicen a nosotros, que a los esforzados del Señor, ¿sí? A los filadelfos de hoy. Filadelfos, que no sería, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Los kenoshianos. Bueno, así es que sí se diría ahí los filadelfos, ¿no? Filadelfos. ¿Cuántos filadelfos hay aquí, hermanos? Bueno, o estamos en ese proceso. Díganlo con convicción, hermanos. Amén. Nos veo hasta que se apachuran, no, hermanos, gloria a Dios. Ellos reconocían, miren, ellos, los de Filadelfia, reconocían su condición y con humildad la aceptaban. Amén. Ellos no necesitaban hacer eventos especiales, ellos salían cada uno y predicaban y hacían la obra que Dios les mandaba. Eso es lo que nos dice a nosotros el Señor. A nosotros no nos debemos de fijar si vienen, si se convierten. Nosotros nada más abramos nuestra boca y el Señor es el que hace la obra. ¿Sí? En tu trabajo que te dicen, aquí no puedes hablar, aquí no puedes hablar de la religión, ok, ya por en el baño lo agarras, pero no te, ¿cómo se dice? No te intimides luego. Ay, no, yo no voy a predicar porque pierdo mi trabajo. A ellos no les importaba perder el trabajo. ¿Por qué? Porque Cristo era su fuerza. Ellos conocían perfectamente el poder sobrenatural de Cristo, hermanos. Por eso eran fieles. Amén. David era pequeño, ¿se acuerdan? Y débil. ¿A quién le gusta esa historia? Amén. Llegó ahí el gigante, ¿no? Y todo el ejército ahí de los israelitas, pues sí, pues dicen, no, ¿quién va? Y llega ese pequeñito que conocía a Dios, que ya había luchado con leones, con osos, ¿sí? Y llega y miren lo que hace el celo, ¿no? ¿Cómo es posible que permitan que insulten a nuestro Dios? Ahorita vamos a ver más adelante eso también. Y fue a la defensa. ¿Pero qué? Confiando en el Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Sí? Entonces David era pequeño y débil, pero se le confió en la fuerza de Dios y venció al gigante. Miren lo que dice Pablo en Efesios 6:10. Dice así, miren. Fíjense, Efesios 6:10 al 17 vamos a leer, ¿ok? Miren lo que dice Pablo a los Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Esa es nuestra fuerza, hermanos? No, ¿eh? Nosotros somos nada. ¿No? En una ocasión le dice el Señor a su pueblo gusano de Jacob, ¿se acuerdan? No somos nada, nosotros somos
débiles, nosotros somos sin fuerza, pero aquí dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo va a ser posible eso? Que nos fortalezcamos, hermanos. ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Amén. O sea, esa fuerza la vamos a tener si nos vestimos ¿de qué? De la armadura de Dios. ¿Por qué esta ordenanza, hermanos? ¿Por qué esta ordenanza? Miren, veamos el versículo 12. ¿Por qué esta ordenanza? Miren lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuánto se sabe en este versículo? Ahí nos va a dar una explicación ahorita. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es para los verdaderos cristianos. Porque muchos luego le echan la culpa al diablo. Ay, es que el diablo. Ayer me decía, en la semana me decía una señora que estaba pasando por por problemas y me dice, ay, don Juan, ahora que quiero hacer las cosas bien, el diablo está ya luego atacando. Y digo, espérame. Ahí vamos a ver ahorita adelante que eso es lo que tienes que hacer. No, si lo que te voy a decir ahorita tú ya no me vuelves a hablar, I'm sorry. Esto que tú me dices, el diablo va a atacar a los que están haciendo daño, a los que van a ir, que trabajan para Dios verdaderamente. Esto que te está pasando son consecuencias de tus malas decisiones, todo lo que hiciste. No hay más. Y tuve que explicarle y darle un mensaje, amén. No nada más le dije así. ¿Sí me explicó? Entonces muchos ya, ay, es que el diablo, hermano, pastor, ay, hable con mi esposo. ¿Qué cree? Se fue y se echó unas chelas. El hermano Anastasio, el hermano Panfilito, sí, pastor. ¿Y qué pasó, hermano? Ay, es que el diablo, pastor, no, el diablo, pastor, el diablo, ni que el diablo, no se pase. No es el diablo. Esta lucha, los que tenemos lucha verdaderamente contra huestes, potestades, contra principados de las tinieblas y de este siglo, dice de este siglo, porque hay gobernantes de este siglo de parte del diablo, amén. Los que controlan la pornografía, los que controlan la homosexualidad, los que controlan el lesbianismo, los que controlan la drogadicción. Ese es un ejército bien armado, ¿sí? Entonces, la pelea de nosotros, si es de los verdaderos, por eso tenemos que armarnos, ¿verdad? Con la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a estar firmes? Dice aquí que para que estemos firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Dice el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. ¿Sí? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orar, leer, suplicar al Señor que siempre nos mantenga firmes. Amén. Estar buscando la santidad cada día más, apartarnos del mundo. Dios no va a habitar, Dios no nos va a usar si no somos dignos. Dios nos guarda porque somos sus hijos, tiene misericordia de nosotros, pero Dios no nos va a usar, hermanos, si no somos dignos. Amén. De modo que esta iglesia de Filadelfia, hermanos, aún a pesar de todo y contra todo permanecían firmes. Aún a pesar de todo, hermanos, esta iglesia y contra todo permanecían firmes. Y debido a esa fuerza y a esa fortaleza vienen dos elogios de parte de Jesús. Primero le dice, tiene poca fuerza, amén. Y debido a toda esa firmeza, aunque eran
pequeño grupo, pequeña manada, como dice el Señor, pequeña manada mía, vienen 2 elogios de parte de Jesús. ¿Cuáles son? Fíjense cuáles son. Has guardado la palabra, mi palabra, y no has negado mi nombre. Amén. ¿No dice así? ¿No dice así, hermano? Pues aquí la están poniendo. Y digo, con razón los veo así, dije que no me quieren ver. Bueno, 2 elogios, hermanos, los cuales vamos a ver enseguida. Y les quiero decir algo, hermanos. Todo creyente, verdadero creyente que se jacta de ser verdadero cristiano, tiene que tener bien claro estas 2 cosas. Tiene que conocerlo, saberlo y tener bien claro estas 2 cosas. Si tú dices que verdaderamente eres cristiano, vamos a ver, guardar la palabra y no negar el nombre de Jesús. Esto es lo que le elogió. ¿A quién? A esta iglesia, amén. ¿Quién? Amén. ¿Quién? El que tiene ojos como llamas de fuego, amén. El segundo elogio, has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor, hermanos? A ver, todos aquí somos bien, ya estamos bien picudos, ¿eh? No me contesten, ¿ok? No es ocultarla, ¿verdad? ¿O hay que ocultarla? Hay que... No es el cristiano de closet. ¿Sí sabían qué es eso? Eso no es guardar la palabra, no es... Guardar la palabra no es ser cristiano de closet. Aquí en las iglesias hay muchos de esos, ¿sí saben? ¿Saben cuáles son o no? ¿No saben? Sí, hermano. Solamente sacan la Biblia los domingos del buró y vienen a la iglesia y la vuelven a regresar y la guardan. Es más, ni aquí la abren ese mismo día tampoco. Menos si les ponen las citas en la pantalla. Menos la van a abrir. Es más, van a decir, ¿a qué la llevo? No, qué chida, así ya no me la ven mis amigos, ya no llevo Biblia. Acabo que ahí la ponen. Esos son los cristianos de closet. O sea, eso es guardar la palabra, no, hermanos. No es esconderla, no es manipularla. ¿Sí? No es restarle importancia. Fíjense lo que estoy diciendo, no es restarle importancia. ¿Cómo vamos a estar investidos de la armadura de Dios? Leyendo la palabra. Dándole la importancia. No es hacerla, fíjense, hermanos, no es hacerla atractiva, ¿sí? Al estilo del mundo, para que te sigan o para que vengan a la iglesia, ¿sí? O para que vengan. O sea, no es ofrecérsela como algo atractivo para que nos sigan, no, hermanos. Eso no es guardarla. Miren, guardar es una palabra griega que significa teros. Y fíjense lo que significa guardar de pérdida o daño, ¿sí? Mantener el ojo sobre, cumplir, fíjense, un mandato o una orden. Ahí está. Ese de guardar. Esta es en la que vamos a dar énfasis en este significado. Guardar significa cumplir una orden o un mandato. ¿Sí? Cumplir un mandato u obedecer significa. Amén. Significa mantener en custodia. ¿Sí saben qué es custodiar, verdad? Cuidarla, pero con todo, hasta con la misma vida. No los guardaespaldas custodian a sus jefes y tienen que dar hasta la vida si los atacan, si los balacean. Luego cualquier cosa y luego se avientan a tapar al jefe. Eso es custodiar. En otras palabras, guardar significa, miren, fíjense, vigilar por encima de, así significa en general, vigilar por encima de, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar, para custodiar. Guardar la palabra es protegerla contra cualquier tipo de manipulación, ¿sí? Contaminación u influencia. Eso es lo que significa, ¿sí? El que guarda la palabra es que significa que tú proteges la palabra, ¿sí? Tú la predicas bien, tú no la alteras y la preservas, o sea, la guardas tal como es.
Amén, hermanos. ¿Entendemos? O sea, obedecer significa guardar. Ser obedientes al mandato. ¿Cuál es el mandato? Los que Dios da. Vamos a leer unas citas, hermanos, para soportar esto, ¿sí? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Juan 8:31. Yo le pido que las apunten, son varias, yo las voy a leer. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, hermanos. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Andar en ella. Amén. Llevarla a cabo. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, a ver, hermanos, escuchen esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Todos, amén. Entonces, oímos las palabras de Dios. Oír también es obedecer. Amén. Juan 8:51 dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjense, hermanos, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, ¿cómo? O sea, que si no la guardas está muerto, sí. Hay mucha gente muerta en vida. Las presiones, las drogas, o sea, las drogas de viles, de que deben, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, no te alcanza el dinero, te estás afanando por más trabajo. Eso es vida. Cuando en Cristo podemos descansar, Él es nuestro sustento, amén. Cuando Él nos dice, no os afanéis, qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Entonces aquí dice que de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, y también se refiere a que tenemos la salvación y la vida eterna, amén. Mientras permanecemos en ella, pero aquí podemos tener muerte física sin que nosotros lo entendamos. Se acabas, hermanos. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si dices que eres mi hijo, si dices que yo soy tu todo, si alzas las manos y me alabas, guarda mis mandamientos. Los de Filadelfia, hermanos, eso hacían. Los filadelfos honraban a Dios de todas las formas, hermanos. Juan 14:21 dice, perdón, hermanos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que ya los sabe y los está obedeciendo, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Fíjense, somos amados por el Padre nosotros, hermanos, y dice que Él habitará en nosotros. ¿Quién? Jesús. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todo lo que hacía Pablo ya era en el Espíritu de Dios. Pablo no hacía nada bueno, ya todo lo bueno estaba hecho, él nada más obedecía. Y es lo que nosotros estamos haciendo, amén, hermanos. Obedeciendo, porque Dios ya hizo las buenas obras para que anduviésemos en ellas, amén. Juan 14, 23-24 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Y miren qué hermoso es esto, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Dígame una cosa, hermano. ¿Usted cree que si anda haciendo cosas que no son gracias a Dios, ahí va a estar? ¿Usted cree que cuando le pides a Dios que te ayude y que te des paz y tranquilidad, y acabando de orar,
vas y buscas refugio en otro lugar y vas y te afanas, ¿tú crees que Dios va a estar ahí? No, hermanos. No, hermanos. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuestro mismo Señor Jesús nos daba las palabras de Dios. Todo venía de parte de Dios. Él no decía nada por sí mismo, no hablaba por su cuenta. Todo venía de parte de Dios. Amén. Por eso Jesús fue el galardonado. Él recibió toda la autoridad, toda la potestad. ¿Por qué? Porque aún en la humanidad se sometió siempre al Padre. Amén. Entonces podemos seguir con más versículos, pero miren, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Con estos versículos podemos ver qué importancia le da el Señor, hermanos, a que guardemos su palabra. Hay más. Solamente leímos unos cuantos. Amén. Entonces con esto podemos ver qué tan importante es Jesús para Él que obedezcamos y que guardemos su palabra. Y eso fue lo que le elogió a la iglesia de Filadelfia, hermanos. O sea que entonces, ¿qué? Sí se puede. A ver, dígame alguien, cuando alguien me diga, pastor, es que no puedo decir, hermano, por eso los filadelfos. Yo creo que van a entender el mensaje, ¿verdad? Y yo sé que van a decir, sí, cierto, pastor. Primero Dios, vamos a echarle ganas. Amén. Amén, hermanos. ¿A poco creen que los de Filadelfia eran acá y no así? No, ellos sabían que no podían, eran humildes, conocían su condición y la aceptaban. Pero decían, Padre, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú ya tienes para mí estipulado, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, tú ya tienes todo planeado para mí. Yo quiero caminar nada más en obediencia, es todo. Yo no sé lo que me va a pasar este día, yo no sé con lo que me voy a enfrentar, pero lo único que te pido es que estés conmigo. No hay más, hermanos, es lo único que lo mejor que podemos pedir, amén. Entonces, esta iglesia no solo creyó en la palabra de Dios, sino que la obedeció. Y tristemente, hermanos, las iglesias de la Reforma, desde aquellos tiempos hasta los días de hoy, del presente, creen en la palabra de Dios, pero no se caracterizan por obedecerla. Yo quiero pensar que aquí con ustedes, que estamos caminando a ser filadelfos, amén, de 10 mandamientos, de 10 cosas que Dios nos ha mandado a hacer, estamos haciendo 8. Amén. Y vamos por la 9. ¿No es? Amén, hermanos. Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Sigue esforzándote. A veces, por ejemplo, en el caso de ustedes, y para los que están escuchándonos por internet, quiero explicar un poquito esto. Los hermanos que voy a mencionar ahorita de aquí de Madison manejan 2 horas. 2 horas diarias, 2 horas, perdón, como ayer sábado, 2 horas de ida, 2 de venida, el domingo 2 horas de ida, 2 de venida. Y yo pienso que a lo mejor los hermanos alguna vez han dicho, ¿tendrá acaso manejar tanto? A lo mejor lo han dicho, pero ¿saben una cosa? Hay cosas que tú no entiendes, pero Dios adelante ya te tiene y vas a decir, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el Señor, dentro de todo que me sacaba de onda, me costaba, pero ahí estoy, ahora entiendo, porque el Señor te tiene un lugar preparado. Yo nunca pensé que fuera a ser un pastor. Y cuando me llegó dije, ahora entiendo todo lo que pasé. Todo desde mi accidente hasta todo lo que pasó. Entonces el Señor quiere que seamos filadelfos, que digamos, heme aquí estoy, Padre. Yo sé. Y para los que están escuchando en internet, pues cuesta dinerito, ¿verdad? La gasolina, imagínense, hermanos. Yo no me preocupo porque Dios los ha bendecido y los va a bendecir. Eso sí se lo digo, que hasta con el puro olor van a llegar. Porque a mí me ha pasado, hermanos. Ha habido ya 2 ocasiones que se me pasa a cargar y ya, sí, me he desesperado, de veras. Como cuando voy a North Carolina. Y Dios mío, dije, pues ¿qué va a pasar? Pues me voy a parar y hasta que pase alguien y me traiga gasolina. Y ya no tiene, hermanos, está hasta abajo y de repente, yo casi digo, Señor Padre, tú la empujaste. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso, amén, hermanos. Amén. Y el Señor quiere que sigan esforzándose. Amén. Junto con sus hijas, ahí van hasta los pequeñitos, hermanos.
No dejen de hacerlo. Me dice el Señor, amén. La iglesia de Filadelfia, en contraste con este modelo de iglesias, se caracterizó por la obediencia de la palabra. O sea, en contraste con cuál modelo de iglesias, con las que hemos hablado, como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, amén. Los creyentes de Filadelfia habían permanecido firmes, habían sido fieles al Señor, hermanos, y los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad a la palabra de Dios, pase o pesar a las dificultades que tenían. Ellos, hermanos, ellos tenían dificultades como nosotros. ¿A poco creen que ellos son los mismos de nosotros? En su tiempo, pero tenían otro tipo de circunstancias. A lo mejor no pasaban, no tenían caballo, no sé. Imagínense cómo caminaban. ¿Sí me entienden? Nosotros ahora tenemos todo a la puerta y ni aún así. Muchos tenemos eso y la pensamos, pero a los de Filadelfia no, hermano. Amén. Entonces, ni las circunstancias, mira otro detalle bien importante, ni las circunstancias en las que estaban, de lo que estaban rodeados, de todo lo que eran atacados, había hecho que alterara el contexto de su mensaje. O sea, ellos predicaban con todo, hablaban siempre la verdad. Ellos no creían que andaban, híjole, no, híjole, se ven medio raritos estos dos. Pues bueno, no digan, ¿saben qué? Se van a ir al infierno. Ay, Dios mío, eso es lo que ya no se dice hoy. Ahí en el cielo. Yo cuando empiezo a evangelizar a una persona digo, ¿tú crees en Dios? Sí. Entonces crees en el diablo. Pues sí. Entonces hay dos caminos. Pues sí. El cielo o el infierno. Pues tú te vas a ir al infierno. Te voy a decir por qué. Y empezó. Eso de Filadelfo, los filadelfos eso hacían. Y nosotros a veces como que queremos ser, claro, no vas a ser así tan, pero sí les vas a hablar, mira, te lo tengo que decir. Nada más díganle así, mira, la palabra de Dios dice esto, no lo digo yo. ¿Cómo venció Jesús o cómo contrarrestó a Satanás? Escrito está. Si tú llegas y le hablas a alguien, no ves que yo pienso y mira la palabra, no, pero si llegas con la palabra, ahí se detienen un poquito. Aunque tú le digas de memoria los versículos, pero si le sacas la palabra, aunque ya te lo sepas, mira, aquí dice, mira, ven, léelo. Ya la piensan, porque como creen en Dios, creen en la Biblia y saben que es un libro sagrado, aunque nunca lo abren ni saben ni qué dice ahí. Cuando nosotros hemos hablado con algunos de la iglesia popular, dame tu Biblia, tráeme tu Biblia, y les empezamos a decir, aquí dice esto, ¿y por qué no nos dicen eso allá? Bueno, tú léelo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra? ¿Vamos a qué? A preservarla, a protegerla, a predicarla pura y limpia como debe de ser. Amén, hermanos. 13, tercer elogio. No han negado mi nombre. Este es bueno. ¿Saben qué significa esto? Significa testimonio de vida. Hemos dicho muchas veces que muchos avergonzamos el Evangelio con nuestra conducta. Negar el nombre de Jesús es poner el Evangelio por los suelos, es que avergonzamos a Cristo muchas veces y te dicen, ¿tú eres cristiano? Eres hipócrita, muchas veces te dicen así. Ah, ¿tú eres cristiano? Y sí, hermanos, tristemente así hay muchos que dicen ser cristianos y andan dando un testimonio. Y entonces aquí dicen, no han negado mi nombre. Esta iglesia de Filadelfia nunca negó el nombre de Jesús. Significa testimonio de vida. Esto quiere decir obedecerla, vivirla, honrarla. ¿Cómo? Viviendo como un nacido de nuevo. Viviendo como quien es guiado por el Espíritu de Dios. ¿No tenemos el Espíritu de Dios? ¿Cuántos de los que muchas veces cristianos van a hacer cosas que no, o se meten en lugares que no, y sí, el Espíritu te redarguye, no hagas esto, no hagas lo otro, no le contestes a tu esposo, no le contestes a tu esposa, trátala bien, mira, y no le hacemos, bueno, no se le hace caso. Pero los de Filadelfia así lo hacían, como muchos de aquí lo estamos haciendo, amén. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?
Más cuando tienes un esposo que sí, pero si, o una esposa que, híjole, no le cae a la boca. Cuesta trabajo, pero se puede, hermanos. Cristo está con nosotros. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza y nuestro propio auxilio. Amén. 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 Entonces, en otras palabras más claras, fíjense, retener, o sea, negar el nombre de Jesús es retenerlo. O sea, no negar el nombre es retenerlo. Amén. Entonces, retener el nombre de Jesús es vivir, fíjense, de acuerdo a como Cristo vivió. ¿Qué tal? Vivir de acuerdo a como vivió nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos dijo? ¿No somos llamados a seguir las pisadas del Maestro? Amén. ¿Qué no se nos manda a ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Amén. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, retener el nombre de Jesús es vivir de acuerdo como vivió nuestro Señor Jesús. ¿Vamos a poder? No. Por eso Él nos dijo, separados de mí nada van a poder hacer. Amén. Amén. Entonces, si nosotros pensamos que defenderla y contender en el nombre de Cristo es todo, no es así, hermanos. Es eso y el testimonio. Amén. Es que se manifieste en ti. Es que se manifieste en ti con tu forma de actuar, con tu forma de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo contestamos? A veces somos maleducados, que hasta cuando saludamos a la gente y faltamos al respeto a veces con nuestra propia actitud. Es que el carácter de Cristo se dé, fíjese, en nosotros naturalmente ya. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Porque se me ha puesto la nueva naturaleza. Porque tengo el Espíritu de Dios. Y porque si estamos obedeciéndola, dijo, ahorita nos acaba de decir Jesús que el Padre y yo morará en nosotros. Entonces, que el carácter de Cristo se dé naturalmente en nosotros, que tengamos el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así nada más. ¿Sí? Bien fácil, ¿verdad? Aquí está, con esta iglesia, hermanos, Jesús nos está demostrando que sí se puede. Amén. O sea, Jesús o Dios nunca, más bien Dios nunca nos va a pedir nada para lo cual no estemos capacitados, porque entonces sería un Dios injusto. Si Él dice, ser santos, porque yo soy santo, es porque Él nos puso ese poder que es el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Es el que vayamos menguando y Cristo vaya creciendo en nosotros. Y ya no tienes ese carácter. Y ya no le dices a tu esposa, ándale, si le dices, ándale, hasta el tono cambias. Claro, sin irse a los extremos. Porque ahora también hay muchos cristianos que lo que tú digas, mi reina, tampoco. Lo que Dios quiere que se haga. Lo que Dios quiere es un equilibrio, hermanos. Amén. Entonces, es que vayamos menguando y Cristo vaya siendo exaltado, pero al mismo tiempo significa dar a conocer la revelación de Jesús a los oyentes con la predicación del Evangelio. O sea, ¿cómo vamos a respaldar la predicación del Evangelio, sí, sin dar frutos dignos de un arrepentimiento? Es ilógico. O sea, imagínate que le digas, háblale bien a tus hijos, mira, Dios dice que hablemos que no exasperemos a vuestros hijos, y luego tú, ¡ay! Oye, vete para allá, órale, ven para acá, vaya y tráigame esto. No te pases, pues, es imposible, ¿no? ¿Sí? Le damos consejos a la gente, y acá está el Espíritu, tú no lo estás haciendo. Ah, hermanito, no, usted, hermano, usted llame a su esposa. Híjole, si tú no lo estás haciendo, le acabas de hablarle hace rato a tu esposa y así, híjole. Casi imagínate, híjole, no puede ser. Tienes que poner en alto el nombre de Cristo, ¿sí? Para que tú puedas predicar el Evangelio, tienes que poner en alto el nombre de Cristo. ¿Cómo? Vivir como Él. ¿No lo dicen cristianos? ¿Qué quiere decir? ¿No le dijeron a Pedro? Él es uno de ellos. ¿Se acuerdan? Porque camina como Él, habla como Él. ¿Sí o no? Entonces esos somos nosotros, hermanos.
Así es que miren, tomando estos dos elogios, juntándolos, guardar la palabra se refiere a la sana exposición de la palabra de Cristo, ¿sí? Y negar el nombre de Cristo, no negar el nombre de Cristo, es la obediencia a sus mandamientos. O sea, la vas a predicar, pero la vas a vivir. Amén. Guardar la palabra es predicarla, y no negar el nombre de Cristo es vivirla. ¿Qué les parece? Así de fácil, ¿verdad? A ver, amén. Híjole, no, yo pensé que iban. Siempre me quedo con la gana, Señor, algún día más déjame ver, que griten todos. Es interesante notar que en estos días ha habido un mayor aumento de falsos profetas, ¿sí? De falsas religiones en la historia del mundo, y comenzaron desde aquellos tiempos, hermanos. Y una de las características de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia, era que se rehusaba a negar el nombre de Cristo. Los verdaderos filadelfos tenían esa característica, no negaban el nombre, pase lo que pase. Vimos cuántos fueron torturados, cuántos pagaron por la causa, por no negar el nombre de Cristo. Vimos que hasta cantaban, ¿no? Cuando los iban a mandar a los leones, ¿no? Vimos cómo eran echados en aceite, los que agarraban como antorchas, no negaban. Y los de Filadelfia se caracterizaban por eso. Aún a pesar de las persecuciones y que el enemigo siempre ha querido descomponer o alterar o ir contra todo lo que es cristiano. ¿Por qué? Porque es el diablo que tiene un odio contra Cristo. Y todo lo que tenga que ver con Cristo va sobre él, y nosotros somos de Cristo. Amén, hermanos. La palabra negado, hermanos, es una palabra que significa contradecir, o sea, desconocer, rechazar, negar, rehusar o renunciar. Y los filadelfos nunca fueron en esto, fueron al contrario. No negaban, no renunciaban, no rechazaban, al contrario. Iban más firmes. Amén. Amén. Esto probablemente se refiere a un momento concreto en el pasado, cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron incitados, fueron amenazados, fueron forzados, fueron presionados a negar el nombre de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando los iban a torturar o a matar, les decían, mira, nada más niega el nombre de Jesús, es lo único, y no te matamos? Entonces estos yo creo que pasaban por ese momento, hermanos, de que fueron presionados. ¿Sí me entienden? No vamos tan lejos, ha habido trabajos o gente que le ha negado a Cristo por no perder su trabajo. ¿Sí saben eso? Nunca negaron su relación con Cristo. En ninguna situación específica de prueba nunca negaron. Los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos estamos firmes, hermanos? Amén. ¿Seguros? Amén. Porque va a venir la prueba. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser pulido. Debe ser pulido y pasado por el fuego para ser pulido. ¿Sí? Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que estaban intimidados, estaban amenazados, forzados, fueron fieles. De modo que no hay represión en las palabras. Aunque le dicen, tienes poca fuerza, fíjense, esta frase se convierte en la base de su felicitación. Por la poca fuerza que tienen, fue la base para que Jesucristo los felicitara, y luego añade, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, enseguida le dice, congruente con la autoridad que tiene Cristo para abrirse la puerta de cara, le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sí? Jesús tiene las llaves, hermanos. Amén. Por lo tanto, Él tiene la autoridad y el poder para abrir y cerrar puertas. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo que Él abrió una puerta. O sea, no le dijo, voy a tratar. A lo mejor, Él le dijo, he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. Le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrar. O sea, los creyentes de Filadelfia habían sido obedientes y fieles al Señor. ¿Sí?
mas en cambio no contaban con mucho poder. Amén. Pero Jesús sí. Jesús estaba con ellos. Entonces les dice que ha puesto puerta delante de ellos. Puerta abierta delante de ellos. ¿A qué se refiere con que ha puesto puerta abierta? ¿Alguien se imagina? ¿A qué se refiere que ha puesto? Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Saben qué significa eso? Está bien claro que se refiere, ¿saben a qué, hermanos? Ahí viene para todos nosotros los filadelfos, ¿ok? A las puertas de la oportunidad para la proclamación del Evangelio. A eso se refiere. Amén. Se refiere a eso, hermano. A la puerta, a las puertas de la oportunidad para la proclamación del Evangelio. Y eso es lo que en esta tarde el Señor, con esto vamos a ir cerrando, nos quiere decir. Permanezcan como están. Sigan esforzándose. Sigan guardando mi palabra. ¿Sí? Porque yo, fíjense, hermanos, para que si tienen temor de predicar, Él dice que ya abrió puerta. Ya abrió puerta, hermanos. Amén. En primer lugar, la frase hace referencia a ¿qué? A la puerta de la misericordia de Dios. Primero hace referencia a la puerta. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna. Amén. Su misericordia es eterna. El Señor tiene abierta esta puerta y es Cristo. Como Cristo es la puerta de acceso al Padre. Amén. ¿Sabemos eso? Por eso es la puerta de acceso a la predicación de la palabra. Y Cristo es esa puerta, hermanos. Y por su gracia hasta hoy está abierta. Amén. ¿Quién sabe de ustedes que han prohibido hablar del Evangelio aquí? Y aunque prohíban, solamente Cristo es el que decide cuándo. Amén, hermanos. De modo que mientras a Dios le plazca, va a estar abierta. Mientras a Dios le plazca, hermanos, su misericordia, que es la puerta de su misericordia, va a estar abierta. Pero también, hermanos, va a haber un alto. Va a llegar un tiempo en que se va a cerrar esa puerta y ya no va a haber. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a pasar. Amén. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro 3, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. Fíjense lo que dice. 2 de Pedro 3 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tristeza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor es misericordioso, hermanos, y está abierta la puerta de la misericordia. Amén. Él nos manda a predicar a aquellos que están perdidos y que están en la muerte. Amén. Dios está extendiendo su longanimidad. Dios está extendiendo su gracia. Está extendiendo la puerta por donde cual puede pasar. ¿A dónde? A la salvación, a la vida eterna. De modo que esa puerta es para predicar la buena nueva de salvación. Y eso es lo que en esta tarde el Señor nos está diciendo. Yo ya abrí puertas. Yo ya abrí puertas. Esfuércense, sigan como van y no teman. Salgan y prediquen el Evangelio. A los apóstoles, sí, les dijo, de acuerdo con la potestad que le fue dada en el cielo y la autoridad, los manda a ser discípulos. Amén. Y les dice que prediquen, que enseñen todo lo que Dios les enseñó. Y ¿saben una cosa? Ellos sin saberlo, ya Jesús les había preparado puertas. Ellos no lo sabían. No hasta les dijo, no lleven alforja, no lleven alimento, no lleven nada. Vayan, y donde les abran y les den comida, ahí coman, ahí entren. Donde les den reposo, ahí entren. Porque Jesús ya tenía todo listo. Y ellos sin saberlo, ya había puerta abierta, ya había. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya Dios tiene preparadas las almas, hermanos. No paren de predicar el Evangelio a tu compañera en el trabajo, a tu patrón, a quien tengan al lado. Él ya abrió puertas, hermanitos, y eso es hermoso, amén. Somos sus discípulos, ¿sí?
¿Y cómo llega ese? Tenemos que predicarle a la gente pues, del arrepentimiento. ¿Y cómo llega el arrepentimiento? Pues a través de la palabra, amén, hermanos. Y Jesús es la oportunidad de predicar el Evangelio y solo Él abre y solo Él cierra, nadie más. Así es de que, ¿para quién es porque esta oportunidad, este privilegio es para los cristianos, para los que son fieles a Dios, hermanos, amén? Es un privilegio, es una bendición, ¿sí? Entonces, para la iglesia de Filadelfia, una de las principales características del fiel servicio a Dios, ¿sí? Y cierro con esto, hermanos. Esa puerta tenía una característica bien particular. ¿Saben cuál era? Que nada más tenía un tránsito. No era de doble sentido. Nada más tenía un tránsito. ¿Cuál? ¿No? Entraban los que salían de la oscuridad del mundo para entrar al reino de Dios. No regresaban. Un verdadero cristiano, cuando se arrepiente y cuando es reconciliado con Dios y es sacado de las tinieblas y entra a la luz admirable, ya no sale de allí. No hay regreso. Un verdadero arrepentimiento es lo que debemos decir a la gente, de haber un cambio de vida total de 190 grados. Y muchos lo hacen de 360. Vienen, prueban y después se regresan otra vez. Y esta puerta, su particularidad es que nada más tiene un tránsito. No hay regreso. Por eso dice que ancha es la puerta, ¿no? Que lleva a la perdición y muchos son los que pasan por ella. Pero estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Cuesta, hermanos. Cuesta, pero Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Sigan, por favor, como están esforzándose. No se preocupen. Miren, Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. ¿Qué le estoy diciendo? Que te quita hasta la enfermedad. Te da fuerzas. Se te quita el sueño. Se te quita el cansancio. Cuando tú estás trabajando y hoy hay estudio, llegas y te cambias de volada porque ya se va a hacer tarde, y ya cuando estás ahí se te acabó el cansancio, ni te acuerdas de él. Y más si te sacan el cafecito y ahí el pancito de dulce, más fácil se te acaba. Amén, hermanos. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es decirle a la gente, ¿sí? Es decirle a la gente el riesgo espiritual, fíjense, por el cual o por estar destituidos de la gloria de Dios. Es lo único que tenemos que hacerle. ¿Qué quiere decir? Hablar y decirle que sin Cristo van a ir a la perdición. El riesgo espiritual que tienen por estar destituidos de la gloria de Dios. Y decirles que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Ve y predícales de Jesús y olvídate que si vienen o no vienen. Olvídense que si aceptan o no aceptan. Nosotros cumplamos con plantar la semilla, con hacer y darle la palabra y lo demás. Y nosotros seguir como vamos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos, la próxima semana y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos se gozaron con esta palabra? Tenemos poca fuerza, pero Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Vivamos el canto que dice: me fortalezco en tu gracia. No es en nuestra fuerza, sino en tu poder. Y me fortalezco en tu gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, Padre, por este tiempo que nos permitió tener, por estas palabras hermosas de aliento, de ánimo, Padre, por este elogio. Gracias porque muchos de los que estamos aquí, Padre, estamos en ese proceso, en ese caminar, esforzándonos, Padre, anhelando agradarle, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha hecho crecer cada día más, Padre. Y gracias, Padre, porque usted nos recuerda, Padre, que sin usted no podemos hacer nada. Queremos permanecer en usted.
Queremos guardar su palabra. Queremos caminar en ella. Queremos hacerla parte de nuestro cada latido de nuestro corazón, Padre. Queremos que sea una necesidad vital en nuestras vidas, Padre. Que no podamos vivir sin ella. Y queremos también dar testimonio, Padre. Que la gente pueda ver en nosotros que usted es el Todopoderoso, Padre. Que la gente pueda ver que usted es real y que solamente usted transforma las vidas, Señor. Que para usted no hay nada imposible, Padre. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que limpia de todo pecado y toda maldad. Y que no es nada, sino es a través de Cristo Jesús en el cual podamos ser reconciliados, o la gente puede ser reconciliada con Dios. Padre, gracias por todo, lo que usted está haciendo, lo que hace y lo que hará. Siga bendiciéndonos con sus palabras, siga bendiciéndonos con sus bendiciones que son nuevas cada mañana, Padre, y sus misericordias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea su santo nombre, por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos.